La primera vez que la vi, tuve la sensación de que algo no encajaba. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, la espalda demasiado recta, la cabeza ligeramente inclinada. No parecía una mujer en prisión. Parecía una niña castigada, esperando instrucciones. Su expediente decía: agresión con arma blanca, lesiones graves, intento de homicidio. Pero al mirarla, nada de eso terminaba de cuadrar. Me llamo Elena Morales, tengo 58 años, y durante los últimos 3 he sido psicóloga voluntaria en el Centro Femenil Santa Marta Acatitla. Antes trabajaba en un consultorio privado en La Condesa, atendiendo mujeres con crisis de ansiedad y matrimonios insatisfechos. Cobraba bien, vivía cómodamente, creía que entendía algo del sufrimiento. Al menos eso pensaba entonces. Después de que Fernando murió, después de que el cáncer se lo llevó en 6 meses brutales, me quedé sentada en mi consultorio vacío mirando las paredes beige y las plantas decorativas. Y pensé, 25 años ayudando a gente que en realidad no me necesitaba. Necesitaba algo distinto. En ese momento no sabía bien qué, solo sabía que lo anterior ya no me bastaba. Encontré el anuncio casi por accidente. Psicólogos voluntarios para programa de reinserción. Apliqué sin pensarlo mucho. 2 meses después, estaba cruzando las rejas de Santa Marta por primera vez, con el estómago revuelto y las manos sudando dentro de los bolsillos. El lugar olía a desinfectante industrial y a algo difícil de definir. No lo entendí de inmediato. Solo supe que me incomodaba. Las puertas de metal se cerraban detrás de mí con un sonido que todavía me hace estremecer. Pasillos grises, luces fluorescentes parpadeando, voces de mujeres haciendo eco contra paredes de cemento. Me asignaron una sala, 3 metros por 3, paredes verde pálido que alguna vez intentaron ser alegres, una mesa atornillada al piso, 2 sillas plegables, una ventana con barrotes. Mi primera paciente llegó tarde, escoltada por una guardia que la dejó en la puerta sin decir palabra. Andrea, 25 años según el expediente, pero cuando entró a esa sala parecía tener 12. Se sentó en la silla frente a mí y bajó la mirada inmediatamente. Las manos seguían cruzadas sobre el regazo, los hombros ligeramente encorvados, como si quisiera ocupar menos espacio del que ya ocupaba. Espera. En ese tipo de espacios, el silencio suele decir más que las palabras. Aún así, ese día se alargó tanto que empecé a dudar. Finalmente habló. Su voz era tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. ¿Me va a preguntar por qué lo hice? ¿Quieres que te lo pregunte? Levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran marrones, enormes, llenos de algo que entonces no pude nombrar. Todo el mundo me lo pregunta. Yo no soy todo el mundo. Volvió a bajar la mirada. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De lo que tú quieras. Silencio otra vez, más largo. Sus dedos se movían ligeramente, jugando con el borde de su uniforme gris. No sé de qué hablar, y ahí fue cuando supe. No era que no supiera, era que había olvidado cómo. Las siguientes 3 sesiones fueron casi idénticas. Andrea llegaba puntual. Se sentaba en la misma posición. Esperaba a que yo hablara primero. Respondía con monosílabos. Sí, no, no sé, quizá. Nunca levantaba la voz, nunca mostraba enojo, nunca ni una sola vez. Me miró directamente a los ojos más de 2 segundos. La 4ª sesión fue diferente. Llegó con un mortón en el brazo, no nuevo, ya estaba amarillento en los bordes, verde en el centro, el tipo de mortón que tiene días que alguien intentó esconder y ya no puede. Me vio mirarlo, me caí, no dije nada. En el patio, me resbalé. ¿Duele? No mucho. Andrea levantó la vista. Esta vez me sostuvo la mirada 3 segundos completos. ¿Qué pasó en el patio? Sus labios temblaron ligeramente. Por un momento pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. Andrea nunca lloraba. Después entendería por qué. Hubo una discusión, con otra interna. Ella dijo algo. Yo no quise pelear, pero ella insistió, y yo solo quería que se callara y entonces, se detuvo. ¿Y entonces qué? Me empujó, o yo la empujé, no sé, todo pasó muy rápido. ¿Te defendiste? La pregunta la tomó por sorpresa. Parpadeó varias veces, como si nunca se le hubiera ocurrido verlo de esa manera. Supongo. ¿Supones o lo sabes? No lo sé. Hice una nota mental. No lo sé. Aparecía una y otra vez. ¿Cuántas veces te has defendido en tu vida, Andrea? Silencio. Andrea. No muchas. Su voz era un susurro.
Él decía que defenderme era ser agresiva, que las mujeres buenas no se defienden, aceptan. Él, primera mención directa. ¿Quién es él? Apretó los labios, negó con la cabeza. Todavía no presioné. Aprendí hace años que presionar es la forma más rápida de perder a alguien. Esa noche, sentada en mi departamento con una taza de té ya frío entre las manos, abrí su expediente completo por primera vez. Tardé en leerlo, me detenía a cada rato. Cerré el expediente y me quedé mirando por la ventana de mi sala. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Pensé en Andrea en su celda, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando que alguien le dijera qué sentía. Fernando solía decirme que yo tenía un problema. Me involucraba demasiado. Tienes que mantener distancia profesional. Elena, no puedes cargar con el dolor de todas. Fernando ya no estaba, y con el tiempo entendí que involucrarme tenía un precio, pero también un sentido. La quinta sesión comenzó diferente. Andrea entró y antes de sentarse dijo, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué trabaja aquí? La pregunta me desarmó. En 3 años ninguna interna me había preguntado eso. ¿Por qué crees que trabajo aquí? Se sentó. Esta vez no cruzó las manos de inmediato. No sé, algunas mujeres dicen que es porque necesita las horas para su título. Otras dicen que es por sentirse bien consigo misma, como caridad. ¿Tú qué crees? Creo hizo una pausa. Creo que está aquí porque algo le pasó, algo que la hizo entender. Inteligente, mucho más de lo que su expediente sugería. Tienes razón, perdí a alguien, mi esposo, y después de eso necesitaba algo real, dolor verdadero. No el dolor barnizado que veía en mi consultorio de antes. Mujeres quejándose de que sus esposos no las escuchaban mientras tomábamos té de hierbas en sillones de cuero. Andrea casi sonrió, casi. Suena triste. Lo era. Yo también perdí a alguien. ¿A quién? A mí misma. La forma en que lo dijo, sin dramatismo, como quien menciona que perdió un paraguas en el metro. ¿Cuándo la perdiste? No sé exactamente. Fue gradual, como cuando una planta se seca y no te das cuenta hasta que ya está muerta. ¿Qué pasó con la planta? Me miró directamente. La tiré a la basura. Él dijo que era un estorbo, que juntaba polvo, que yo no sabía cuidar nada. Él otra vez. ¿Tienes plantas ahora? Aquí no dejan, pero si pudieras tendrías. Pensó antes de responder. No sé si me acordaría cómo cuidarlas. Escribí autoconcepto dañado. Capacidad cuestionada. Andrea, ¿recuerdas la primera vez que él te dijo que no sabías hacer algo? Su respiración cambió, casi imperceptiblemente, pero cambió. Creo que llevábamos 3 meses juntos. Hice pasta, él llegó tarde del trabajo. La pasta se pasó un poco. Él la probó y se detuvo. Y dijo que ni siquiera algo tan simple podía hacer bien, que su madre lo hacía perfecto, que yo era una inútil en la cocina. ¿Qué sentiste? Vergüenza. ¿Qué hiciste? Pedí perdón, lloré. Le prometí que aprendería. ¿Aprendiste? Intenté, pero nunca era suficiente. La pasta muy cocida, el arroz muy seco, la carne muy salada, siempre algo mal. Siempre, bueno, vaciló, a veces decía que estaba bien, pero luego, frente a su familia, decía que yo no sabía cocinar, que él tenía que aguantar mi comida. Escribí, humillación pública, contradicciones, gaslighting. ¿Cómo te sentías cuando lo decía frente a otros? Pequeña, como si me encogiera, como si quisiera desaparecer. Se lo dijiste, una vez, le dije que me lastimaba que me criticara delante de su familia. Dijo que yo era muy sensible, que no sabía recibir críticas constructivas, que si de verdad lo amara, aceptaría ayuda para mejorar. Eso era ayuda. Andrea levantó la vista. En sus ojos vi algo nuevo, duda. Él decía que sí, pero tú, ¿qué sentías? Silencio largo. Yo sentía que algo estaba mal, pero él era tan seguro, tan claro, y yo siempre he sido insegura, siempre he dudado de todo. Entonces pensaba, quizá tiene razón, quizá soy yo, siempre había sido insegura. La pregunta la detuvo. No sé, piénsalo, antes de conocerlo, eras insegura. Frunció el ceño. No creo. Yo trabajaba en una cafetería. Mi jefa decía que era buena con los clientes, que tenía buena actitud. ¿Qué pasó con ese trabajo? Renuncié. ¿Por qué? Él dijo que no necesitaba trabajar, que él me iba a mantener, que el trabajo me hacía llegar tarde a casa,
y descuidar nuestro hogar. Tú querías renunciar, no sé, él lo planteó como algo bueno, como que me estaba cuidando. Asentí y la dejé seguir. ¿Extrañaste el trabajo? Sí, por primera vez su voz tuvo algo de fuerza. Extrañé a mis compañeras, extrañé hablar con gente, extrañé hablar con gente, extrañé sentirme útil. Se lo dijiste, una vez, dijo que si extrañaba trabajar era porque no valoraba lo que hacía por mí, que otras mujeres matarían por tener un hombre que las mantuviera. ¿Qué hiciste? Dejé de quejarme. La sexta sesión Andrea llegó diferente. Tardó en sentarse, se quedó parada junto a la puerta, mirando la ventana con barrotes. ¿Qué pasa? Ayer llamó mi madre. Era la primera vez que mencionaba a alguien de su familia. ¿Qué te dijo? Que la he decepcionado, que ella no me crió para esto, que cómo pude hacerle eso a Rodrigo, que es un buen hombre de buena familia. ¿Qué le respondiste? Nada, colgó antes de que pudiera decir algo. Finalmente se sentó. ¿Querías decir algo? No sé qué habría dicho. Si pudieras decirle algo ahora, ¿qué sería? Andrea cerró los ojos. Le diría que no sabe, que nunca supo, que no sabe cómo era, cómo me trataba, lo que decía cuando estábamos solos. ¿Por qué no sabe? Porque yo nunca le dije. ¿Por qué no le dijiste? Abrió los ojos. Estaban húmedos pero las lágrimas no caían, porque cuando intentaba, ella decía, todos los matrimonios tienen problemas. Tienes que aprender a aguantar. Tienes suerte de tener a alguien. Suerte. Eso decía, que yo no era bonita, que era tímida, que un hombre como Rodrigo, con trabajo estable, de buena familia, era más de lo que podía esperar. Sentí una incomodidad inmediata, algo que preferí no mostrar en ese momento. ¿Tú te considerabas fea? Él lo decía todo el tiempo. Eso no es lo que pregunté. Me miró confundida. ¿Tú, Andrea, te considerabas fea antes de conocerlo? Pensó. Realmente pensó. No, nunca pensaba mucho en eso. Era solo yo. ¿Cuándo empezaste a pensar que eras fea? Cuando él empezó a decirlo. ¿Cómo lo decía? Andrea bajó la mirada. Al principio como broma. Menos mal que te quiero, porque con esa cara, o suerte que no me importa la apariencia. Yo me reía. Pensaba que era su forma de ser. ¿Cuándo dejó de ser broma? Cuando dejé de reírme. Esperé. Un día le dije que me lastimaba, que esos comentarios me hacían sentir mal. Se enojó. Dijo que yo no tenía sentido del humor, que era una amargada, que si me sentía fea, era porque yo lo sabía, que él solo estaba siendo honesto. ¿Y tú qué pensaste? Que tenía razón, que si me dolía era porque era verdad. Volví a escribir en mis notas, pero no levanté la mirada. La sesión terminó en silencio. Andrea se levantó, caminó hacia la puerta, se detuvo. Doctora Elena, dime, ¿usted cree que soy fea? La pregunta era tan directa, tan desnuda, que tuve que respirar antes de contestar. Yo creo que durante mucho tiempo alguien necesitó que tú creyeras eso, y lo logró. Se fue sin responder. Esa noche releí sus notas. Empezaba a ver el patrón completo, no solo lo que Rodrigo había hecho, sino cómo lo había hecho. Sistemático, gradual, primero el humor, luego la crítica, luego la humillación. Y Andrea había absorbido cada palabra como si fuera verdad revelada. La séptima sesión comenzó con Andrea diciendo, quiero contarle algo, pero me da vergüenza. No tienes que sentir vergüenza aquí. Es sobre sexo. No cambié mi expresión. Está bien, puedes contarme. Respiró profundo. Él decía que yo era mala en la cama, que no sabía complacerlo, que su ex era mucho mejor. ¿Cómo te hacía sentir eso? Inadecuada, desesperada por aprender. Le preguntaba qué quería. Intentaba hacer lo que pedía, pero nunca era suficiente. ¿Qué pasaba cuando intentabas? Decía que me veía forzado, que no era natural, que arruinaba el momento. ¿Tú querías tener sexo con él? La pregunta la sorprendió. Que cuando tenían relaciones, ¿era porque tú querías o porque él quería? Silencio. Nunca me lo habían preguntado. Te lo estoy preguntando ahora. Yo creo que era porque él quería, pero yo también quería complacerlo. Complacerlo no es lo mismo que desearlo. Andrea se quedó mirando sus manos. Antes sí lo deseaba, al principio, pero después era más como un deber, como algo que tenía que hacer para que no se enojara. ¿Se enojaba si te negabas? No exactamente, pero se ponía frío, distante. Decía que obviamente no lo amaba lo suficiente, que cualquier mujer normal querría estar con su pareja. Y entonces yo cedía.
para que volviera a ser amable. Anoté algunas palabras sueltas mientras la escuchaba. Andrea, ¿sabes lo que es consentimiento? Es decir sí, no exactamente. Consentimiento es decir sí, porque quieres, no porque temes lo que pase si dices no. La vi procesar esto. Entonces yo, no consentía. ¿Tú qué crees? Lágrimas finalmente, las primeras que veía, silenciosas, cayendo por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas. No lo sé, ya no sé nada. Le pasé una caja de pañuelos. No los tomó. Está bien, no saber. Está bien dudar. Eso significa que estás empezando a pensar por ti misma otra vez. ¿Y si pienso cosas malas de él? ¿Qué sería una cosa mala? ¿Que, que me usaba? ¿Que no le importaba lo que yo sentía? ¿Eso sería malo de pensar? Suena horrible. Suena como que lo estoy acusando de algo terrible. O suena como la verdad. Andrea se cubrió la cara con las manos. No puedo pensar así de él. ¿Por qué no? Porque si pienso así, si acepto que eso era real, entonces todo fue mentira. 3 años de mi vida, todo. En ese momento entendí por qué le costaba tanto mirar de frente lo que había pasado. No era solo el dolor, era todo lo que eso implicaba. Andrea, mírame, bajó las manos lentamente. Aceptar la verdad no borraba esos años, pero quizá le daba una oportunidad distinta a lo que venía después. Lloró por 20 minutos completos. No dije nada más, solo estuve ahí. Cuando se calmó, susurró. Tengo miedo. ¿De qué? De que si lo veo como era realmente, voy a tener que odiar, y no quiero ser una persona que odia. Reconocer daño no es odio, es autoprotección. Asintió. No sé si me creyó. La 8ª sesión Andrea llegó con algo en las manos, un papel doblado. Escribí algo. Después de nuestra última sesión, me lo extendió. Era una lista. Cosas que él me dijo que yo era ahora no sé. ¿Alguno te lo había dicho alguien más? Antes de conocerlo, pensó. No, ninguno. Mi jefa en la cafetería decía que era responsable. Mis amigas decían que era divertida. Mi mamá, bueno, mi mamá nunca fue muy cariñosa, pero tampoco me decía esas cosas. ¿Qué pasó con tus amigas? Las dejé de ver. ¿Por qué? Él decía que hablaban mal de él, que me ponían en mi contra, que si de verdad fueran mis amigas, apoyarían nuestra relación. ¿Ellas hablaban mal de él? Una vez María me preguntó si estaba bien. Dijo que me veía triste, que había cambiado. Yo le dije que estaba perfecta, que era feliz. ¿Era verdad? No, pero no podía decir la verdad. ¿Por qué no? Porque si lo decía en voz alta, tendría que hacer algo, y no sabía qué hacer. Tomé nota sin interrumpirla. Andrea, ¿recuerdas la última vez que viste a María? Hace 2 años. Rodrigo me pidió que bloqueara su número. Dijo que era tóxica. ¿Tú qué pensabas? Que quizá tenía razón. María nunca lo quiso. ¿Por qué no lo quería? Silencio largo. Porque lo vio. Vio cómo me hablaba. Una vez estábamos en un café, los tres. Yo derramé mi bebida sin querer. Él dijo claro, torpe como siempre. María se quedó callada, pero su cara decía todo. ¿Qué decía su cara? Decía que ella nunca dejaría que nadie le hablara así. Y tú, yo me reí, dije que era broma, que así éramos nosotros. ¿Era broma? No. ¿Por qué dijiste que sí? Porque admitir que no era broma significaba admitir que me dejaba tratar así, y eso me hacía sentir patética. No eres patética por haber sobrevivido como pudiste. Me miró con ojos nuevos. Sobrevivir, sí, todo lo que hiciste. Reírte de sus insultos, aislarte de tus amigas. Ceder, no era debilidad, era supervivencia. No se siente como supervivencia. ¿Cómo se siente? Como cobardía. Andrea, mírame. Una mujer cobarde no apuñala a su agresor frente a su familia. Una mujer cobarde se queda callada para siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero lo que hice estuvo mal. Lo que hiciste fue desesperado. Hay una diferencia. Lloró otra vez. Cada sesión lloraba más fácil. Eso era bueno. Significaba que empezaba a sentir otra vez. La 9ª sesión Andrea entró y antes de sentarse dijo, quiero contarle de esa noche, la noche que pasó, solo si estás lista. Creo que necesito que alguien sepa la verdad completa. Se sentó, respiró profundo y comenzó. Era el cumpleaños de la madre de Rodrigo. Toda la familia estaba ahí. Sus papás, sus hermanos, sus tías, primos, como 20 personas. Yo había pasado todo el día cocinando.
Él me pidió que hiciera mole. Dijo que su mamá lo esperaba. Hizo una pausa. Nunca había hecho mole. Le dije que mejor compráramos algo ya hecho. Se enojó. Dijo que su familia esperaba comida casera. Que qué iban a pensar si llegábamos con comida comprada. Que parecería que yo no me esforzaba. ¿Hiciste el mole? Intenté. Busqué la receta. Compré todos los ingredientes. Pasé 6 horas en la cocina. Cuando terminé lo probé. No estaba perfecto, pero estaba bien. ¿Qué dijo él? Lo probó y dijo que estaba bueno. Que su mamá iba a estar contenta. ¿Fuiste a la fiesta? Sí, llegamos. Saludé a todos. Puse la comida en la mesa. La mamá de Rodrigo la probó primero. Andrea se detuvo. Sus manos temblaban. ¿Qué pasó? Hizo una cara, una mueca, y dijo: «Ay, mija, esto está muy picante. ¿Le pusiste chile de más?» Yo me disculpé. Dije que era la primera vez que lo hacía. Ella dijo: «Se nota». Y todos se rieron. Rodrigo, él se rió también, y entonces dijo: «Ya les dije que mi mujer no sabe cocinar. Es un desastre en la cocina». Todos volvieron a reír. Yo me quedé ahí parada, con el plato en las manos, sintiendo que me encogía. «¿Qué hiciste?» «Nada». Me senté. Intenté comer, pero no podía tragar. Rodrigo seguía haciendo comentarios. «Menos mal que no es chef. Imaginen si tuviéramos un restaurante. Gracias a Dios sé cocinar yo». «¿Alguien te defendió?» «No». Su hermana dijo: «Ay, Rodri, no seas malo», pero riéndose, como si fuera gracioso. ¿Cuánto duró la cena? Horas. No sé exactamente. Sentía que no terminaba nunca. Y entonces, al final, cuando estaban sirviendo el pastel, la mamá de Rodrigo dijo algo. Se detuvo. Cerró los ojos. ¿Qué dijo? Dijo: «Mijo, todavía estás a tiempo de encontrar a alguien que sí sepa cuidarte como mereces. Esta no va a durar». Mi respiración se detuvo. ¿Lo dijo frente a todos? Sí. Y todos se quedaron callados, esperando. Y Rodrigo no dijo nada. Solo se rió. Y dijo: «Tiene razón, mamá. Pero ¿qué le voy a hacer? Nadie más la quiere». Andrea abrió los ojos. Estaban secos ahora, como si ya no le quedaran lágrimas para esa memoria. Fue en ese momento, en ese segundo exacto, que algo dentro de mí se rompió. ¿Qué pasó después? Me levanté, caminé hacia la cocina, tomé un cuchillo. No pensé, no planeé, solo actué, esperé. Volví al comedor. Rodrigo estaba de espaldas, riéndose de algo que había dicho su hermano. Me acerqué y lo apuñalé. ¿Cuántas veces? 3. En el estómago. Alguien gritó. Me quitaron el cuchillo. Rodrigo cayó al piso. Había sangre, mucha sangre, y yo me quedé ahí parada, viéndolo. ¿Qué sentiste? Nada. En ese momento nada, como si estuviera viendo a otra persona, como si yo flotara en el techo observando la escena. Y después vino la policía. Me arrestaron, me llevaron, y todo lo que pensaba era: finalmente callé a todos. Finalmente nadie se va a reír más. Silencio en la sala. Solo se escuchaba el zumbido de la luz fluorescente. «Andrea, ¿sabes qué veo cuando me cuentas esa noche? ¿Una mujer violenta? No. Veo a una mujer que pasó 3 años tragándose cada insulto, cada humillación, cada risa, hasta que ya no cupo más. Pero lo que hice estuvo mal. Sí, estuvo mal. Pero entender por qué pasó no es justificarlo, es entenderlo. ¿Usted me entiende?» «Sí, Andrea, te entiendo». Por primera vez en 9 sesiones, Andrea me sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, pero real. Las siguientes semanas con Andrea fueron distintas. Como si esa noche, al contarme todo, hubiera abierto una compuerta que llevaba años cerrada. Hablaba más, levantaba la mirada con más frecuencia. Sus hombros ya no estaban siempre encorvados. Pero había algo nuevo también: enojo. La 10ª sesión comenzó con Andrea diciendo: «He estado pensando en mi mamá». «¿Qué has pensado?» «Que me falló». Directa, sin rodeo, sin el no sé de costumbre. «Cuéntame». Cuando empecé con Rodrigo, cuando empezaron los comentarios, yo le conté, no todo, pero le dije que a veces me hablaba feo, que me criticaba mucho,
¿Qué te respondió? Dijo, todos los hombres son así, acostúmbrate. Tu papá también me hablaba feo y aquí sigo. Anoté una idea rápida en mi cuaderno, y la dejé seguir. Tu papá le hablaba feo, sí, se burlaba de su peso, de su forma de vestir, de cómo cocinaba. Ella se reía, decía que era su forma de ser, que los hombres son así. ¿Tú creciste viendo eso? Sí, pero yo pensaba que cuando fuera grande encontraría a alguien diferente, alguien amable. Rodrigo era amable al principio sí, por eso me enamoré, era atento, me decía que era especial, que me cuidaría. ¿Cuándo cambió? Gradual, primero eran comentarios pequeños, ese vestido no te queda, podrías arreglarte más, yo los tomaba como consejos. Cuando dejaron de ser consejos, cuando ya no había nada que hiciera bien, cuando cada cosa que hacía estaba mal de alguna forma. ¿Se lo dijiste a tu mamá? Sí. Le dije que me sentía triste, que Rodrigo me hacía sentir pequeña, y ella se enojó conmigo. ¿Contigo? Sí. Dijo que yo era malagradecida, que Rodrigo trabajaba para mantenerme, que otras mujeres matarían por tener un hombre así, que yo no sabía valorar. ¿Cómo te hizo sentir eso? Sola, muy sola, como si no tuviera a nadie. ¿Intentaste hablar con alguien más? Con nadie. Después de eso dejé de intentar. Andrea se quedó callada por un momento. Luego agregó, ¿sabe qué es lo peor? Que ahora que estoy aquí, mi mamá me llama solo para decirme que la decepciono, que cómo pude arruinar mi vida, que Rodrigo era un buen hombre. Nunca pregunta cómo estoy yo, nunca pregunta qué me llevó a hacer lo que hice. ¿Has intentado contarle? No, ¿para qué? Ya sé lo que va a decir, que exagero, que busco excusas, que estoy loca. No estás loca. Entonces, ¿por qué todos actúan como si lo estuviera? Me quedé en silencio un instante, no porque no la entendiera, sino porque no había una frase que arreglara algo así. La sesión 11 fue difícil. Andrea llegó alterada. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos. Se sentó y de inmediato comenzó a hablar. Rodrigo vino a visitarme. Mi estómago se hundió. ¿Cuándo? Ayer. Pidió una visita. No sé cómo la aprobaron, pero vino. Hablaste con él. Sí. No quería, pero la guardia dijo que no podía negarme. Yo sabía que no tenía por qué aceptar esa visita, pero ella no lo sabía, y en ese detalle se notaba cuánto la habían acostumbrado a obedecer. ¿Qué pasó? Llegó con flores, rosas rojas, como las que me daba cuando empezamos a salir. Claro. ¿Qué te dijo? Que me perdonaba. ¿Qué te perdonaba? Por apuñalarlo. Dijo que entiende que yo estaba bajo mucho estrés, que probablemente me sentía abrumada, que él también tuvo culpa por presionarme. Lo decía como si estuviera haciendo un favor, como si perdonarme lo dejara a él en el lugar del bueno. ¿Cómo te hizo sentir eso? Al principio, aliviada, como que finalmente admitía algo, pero después dijo que cuando saliera de aquí, podríamos empezar de nuevo, que él había cambiado, que estaba yendo a terapia, que me extrañaba. ¿Qué le respondiste? Andrea bajó la mirada. Le dije que yo también lo extrañaba. No la contradije. Si lo hacía la perdí. Y además, en su voz no escuché amor, escuché necesidad. ¿Lo extrañas? No sé. Extraño tener a alguien. Extraño no estar sola. Aquí todos me miran como criminal. Con él al menos, era alguien. Era alguien. Eras alguien pequeña, alguien inadecuada, alguien que nunca era suficiente, pero al menos era algo. Allí entendí lo que en realidad estaba diciendo, que prefería un lugar doloroso, pero conocido, antes que quedarse sola con el vacío. Andrea, ¿recuerdas cuando trabajabas en la cafetería? Antes de Rodrigo. Sí. ¿Te sentías como nada entonces? Pensó. No. Me sentía normal, útil. ¿Qué cambió? Él cambió cómo me veía a mí misma, y ahora él quiere volver. ¿Crees que eso cambiará otra vez cómo te ves? Silencio largo. Doctora Elena, ¿qué pasa si no puedo vivir sin él? ¿O qué pasa si puedes, pero te da miedo intentarlo? Lágrimas otra vez, más frustración que tristeza. No sé cómo ser yo sola. Llevo tanto tiempo siendo lo que él quería que no sé quién soy realmente. Entonces tal vez es tiempo de descubrirlo. Empezando por preguntas pequeñas. ¿Qué te gusta? No sé. Inténtalo.
Una cosa, ¿qué te gustaba antes de conocerlo? Andrea frunció el ceño, buscando en su memoria. Me gustaba dibujar, nada profesional, solo garabatos, flores, árboles. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Rodrigo dijo que era pérdida de tiempo, que debía hacer cosas productivas. ¿Dibujar aquí? No tengo materiales. Si tuvieras, ¿lo harías? Vaciló. Quizá. Quizá es un comienzo. La sesión 12 Andrea llegó con un papel. Había dibujado algo con un bolígrafo azul. Una flor. Simple, pero delicada. Lo hice anoche. Le pedí un bolígrafo a una compañera. Es hermoso. Es solo una flor. Es tu flor. La primera cosa que haces para ti en años. Se quedó mirando el dibujo. Me gustó hacerlo. Me hizo sentir, no sé, tranquila. Esa calma venía de ella. Y por primera vez lo notó. Es solo un dibujo. No era solo un dibujo. Era algo suyo, algo que nadie le había autorizado, y aún así, lo había hecho. Andrea guardó el dibujo cuidadosamente. Lo dobló y lo puso en el bolsillo de su uniforme, como si fuera un tesoro. ¿Puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Usted alguna vez ha estado con alguien que la tratara mal? La pregunta me tomó desprevenida. En 3 años ninguna interna me había preguntado sobre mi vida personal. No de la forma en que Rodrigo te trató a ti, pero sí he estado con personas que me hicieron sentir pequeña de otras maneras. ¿Cómo? Mi esposo Fernando era un buen hombre, pero tenía una forma de eclipsarme. Era brillante, carismático. Cuando estábamos en reuniones sociales, yo me volvía invisible, y con el tiempo empecé a creer que eso era normal, que mi rol era apoyarlo a él, no brillar yo. ¿Se lo dijo alguna vez? No, porque no era cruel como Rodrigo. Era sutil, inconsciente quizá, pero igual me hacía sentir secundaria. ¿Se arrepiente de haberse casado con él? No, pero me arrepiento de no haber hablado cuando podía, de no haber pedido espacio para ser más que la esposa de Fernando. ¿Por qué no lo hizo? Por las mismas razones que tú no hablaste, porque amarlo significaba aceptar su sombra. O eso creía. Andrea asintió lentamente. Sabe, yo pensaba que el amor era eso, hacerte pequeña para que la otra persona quepa. Me quedé pensando en eso. A veces lo llamamos amor, y en realidad es otra cosa. Nunca he sentido eso. Lo sentirás. Cuando estés lista. Cuando sepas quién eres sin necesitar que alguien más te lo diga. Las siguientes 3 sesiones fueron más ligeras. Andrea empezó a hablar de cosas cotidianas, de las otras internas, de una clase de cocina que habían abierto en la prisión, de un libro que había pedido prestado en la biblioteca. Pequeñas cosas, pero importantes. La sesión 15 llegó con una revelación. Ya no quiero que Rodrigo me visite, porque cada vez que viene me hace sentir confundida. Me dice que me ama, me dice que me necesita, y por un momento yo quiero creerle. Pero después me acuerdo de todo, y me doy cuenta de que no extraño a Rodrigo. Extraño la idea de tener a alguien. Lo sé, dijo en voz baja, y también sé que si vuelvo con él, algo en mí se apaga otra vez, y no quiero regresar a ese lugar. ¿Le has dicho que no quieres más visitas? Todavía no, tengo miedo. ¿De qué? De que se enoje, de que haga algo. ¿Cómo qué? No sé, algo. Siempre hacía algo cuando no obedecía. Andrea, ¿qué es lo peor que puede pasar si le dices que no? Pensó. Que se enoje, que se enoje, que me insulte, que le diga a mi mamá cosas malas de mí. Y, y, sí, ¿qué pasaría si todo eso ocurre? Yo, seguiría aquí, seguiría viva. Exacto. Se quedó quieta mirándome, y en su cara vi esa mezcla rara de miedo y alivio. Doctora Elena, ¿puedo pedirle un favor? Dime. ¿Puede estar presente cuando le diga que no quiero verlo más? No físicamente. Pero, ¿puede ayudarme a preparar lo que voy a decir? Por supuesto. Pasamos el resto de la sesión practicando. Andrea escribía frases. Las decía en voz alta. Las corregía. Al principio buscaba suavizarlo todo. Pedía perdón antes de poner el límite. Como si decir no fuera una falta. Andrea, no tienes que disculparte por poner límites. ¿Cómo lo digo entonces? Di solo la verdad. No quiero que me visites más. No necesitas explicar. No necesitas justificar. Practicó 20 veces.
Cada vez su voz era más firme. La sesión 16 Andrea llegó diferente. Sus hombros estaban derechos. Su mirada, directa. Lo hice. ¿Qué hiciste? Le escribí una carta a Rodrigo. Le dije que no quiero más visitas. Que necesito espacio. Que lo que tuvimos ya terminó. ¿Cómo te sientes? Aterrada, aliviada, rara. Respondió, todavía no, pero no importa lo que responda. Ya está dicho. Estoy orgullosa de ti. Andrea sonrió. Una sonrisa completa esta vez. Yo también estoy orgullosa de mí. Anoté algo en mis notas y levanté la vista para mirarla otra vez. Las semanas que siguieron Andrea fue cambiando de forma silenciosa, no dramáticamente, no con grandes declaraciones, pero con pequeñas acciones consistentes. Empezó a asistir a más actividades. Se inscribió en el taller de cocina. Hizo amistad con 2 internas. Dibujaba todas las noches. Rodrigo le envió 5 cartas. Ella no abrió ninguna. Las guardó en una caja debajo de su cama. Por si algún día dudo, me dijo. Para recordarme por qué me fui. La sesión 18 fue corta. Andrea llegó y dijo, creo que ya no necesito venir tan seguido. No me sorprendió del todo. Algo en su manera de hablar ya lo venía mostrando. ¿Por qué crees eso? Porque ya no me despierto pensando en él. Ya no me pregunto si hice lo correcto. Ya sé que lo hice. ¿Qué piensas ahora cuando te despiertas? Pienso en qué voy a dibujar, en qué voy a cocinar en el taller, en el libro que estoy leyendo. Asentí. No hacía falta decir mucho más. ¿Usted cree que estoy lista? Si tú lo sientes, yo te creo. ¿Puedo seguir viniendo? Pero menos, tal vez una vez al mes. Por supuesto. Andrea se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Doctora Elena, dime, gracias por no decirme qué hacer, gracias por solo escuchar, gracias a ti por dejarme acompañarte. Se fue, y yo me quedé sentada en esa sala pequeña con paredes verdes, pensando en todo lo que había cambiado desde aquella primera vez que entró a esa sala. Había llegado convencida de que merecía todo lo que le habían dicho. Seguía en prisión. Sí, pero algo en su forma de estar ya no era el mismo. Por primera vez Andrea ya no repetía en silencio lo que otros le habían dicho. Empezaba a escucharse a sí misma. Era una mujer que poco a poco estaba volviendo a reconocerse. Los meses pasaron. Andrea venía una vez al mes, como habíamos acordado. Las sesiones eran diferentes ahora, más ligeras, menos sobre Rodrigo, más sobre ella. Me contaba sobre el taller de cocina. Había hecho pan, galletas. Un día me trajo una que había guardado para mí, envuelta en una servilleta. Está dura ya, me dijo casi disculpándose, pero quería que probara. La probé, estaba efectivamente dura, pero le dije que era la mejor galleta que había comido. Está mintiendo. No, le estoy diciendo que aprecio el gesto. Se rió, una risa real sin peso. También me hablaba de las otras internas. De Lucía, que estaba por cumplir su sentencia. De Mariana, que acababa de llegar y estaba aterrada. De Sofía, que le estaba enseñando a tejer. ¿Tejer? Sí, es relajante. Y puedo hacer cosas. Bufandas, gorro. Mariana me pidió que le haga uno para su hija. ¿Vas a hacerlo? Ya empecé. Andrea empezó a ocuparse de pequeñas cosas. Y sin darse cuenta eso le daba algo que antes no tenía. Pero no todo era lineal. La sanación nunca lo es. La sesión 20 llegó con Andrea callada. Se sentó sin decir palabra, sin mirarme. Esperé. 5 minutos de silencio. Andrea, mi mamá vino a visitarme. Ah, ¿cuándo? Hace 3 días. Fue difícil. Cuéntame. Me dijo que Rodrigo se va a casar. Sentí un pinchazo en el pecho. No por Rodrigo, por Andrea. ¿Cómo te hace sentir eso? No lo sé. Parte de mí se alegra. Significa que ya no piensa en mí, pero otra parte, ¿qué siente esa otra parte? Rabia. ¿Por qué? Porque él siguió con su vida, como si nada, como si no hubiera pasado nada. Y yo sigo aquí, pagando ¿por qué? Por defenderme. ¿Es eso lo que hiciste? Andrea levantó la mirada. No, tú dime, ¿qué hiciste esa noche? Lo apuñalé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba harta. Porque me humilló frente a todos, porque me sentí invisible, porque nadie me defendió, ni siquiera yo misma hasta ese momento.
Entonces no estabas solo defendiéndote del momento, estabas defendiéndote de 3 años. Silencio. No había pensado en eso. Es normal tener rabia. Es normal sentir que es injusto que él esté libre mientras tú estás aquí. Pero Andrea, ¿sabes qué más es verdad? Que aunque él esté casándose, aunque esté siguiendo con su vida, tú también lo estás haciendo. Aquí, en tus propios términos. No se siente como seguir adelante, se siente como estar atrapada. Físicamente sí, pero mentalmente, emocionalmente eres más libre ahora que cuando estabas con él. Andrea no respondió de inmediato, se quedó mirando sus manos. Las mismas manos que habían sostenido ese cuchillo, las mismas manos que ahora tejían gorros para niñas que no conocía. Mi mamá también dijo otra cosa, que Rodrigo le contó que la nueva novia es hermosa, exitosa, que cocina increíble, todo lo que yo no era. Eso fue lo que más le dolió. ¿Qué respondiste? Nada. Lloré. Me fui. ¿Qué querías decirle? Quería decirle que no me importa, que Rodrigo puede casarse con quien quiera, que yo no quiero volver con él, pero no pude. ¿Por qué no pudiste? Porque una parte de mí todavía cree lo que él decía, que soy fea, torpe, inadecuada, y si él encuentra a alguien mejor, eso confirma que tenía razón. Andrea, mírame. Me miró. Rodrigo puede seguir con su vida, pero lo que hace con las personas no suele cambiar tan fácilmente. ¿Cómo sabe que va a tratarla igual? Porque Rodrigo no cambia solo porque cambie de pareja. Cambia si algún día se mira por dentro. Y por lo que tú me contabas, él nunca hizo eso. Andrea procesó esto. Entonces ella va a sufrir como yo sufrí, probablemente. ¿No debería advertirle? ¿Tú crees que te habría creído si alguien te hubiera advertido? Pensó. No, exacto. Ella tiene que descubrirlo sola, como tú lo hiciste. Es triste. Sí, es muy triste. Nos quedamos en silencio. Un silencio diferente, más lleno. Doctora Elena, ¿cuándo voy a dejar de sentir que Rodrigo tiene poder sobre mí? Cuando dejes de medirte con su vara. No entiendo. Cuando dejes de preguntarte si eres bonita, buena cocinera, interesante, según él, cuando empieces a definirte según tú. ¿Y cómo hago eso? Ya estás dando pasos. A veces no parecen grandes, pero son tuyos. Andrea asintió lentamente. Es más difícil de lo que pensé. Lo sé. Pero voy a seguir intentando. Lo sé. La sesión 21 Andrea llegó con noticias. Me aceptaron en el programa de educación. Voy a terminar mi secundaria. Andrea, eso es maravilloso. Sí, y también voy a estudiar repostería. Hay un curso vocacional. Cuando salga, quiero trabajar en una panadería, o tal vez abrir la mía propia algún día. Mientras hablaba, noté algo distinto. Esta vez, no estaba hablando de él. Ahora hablaba de pan, de estudios, de planes. ¿Qué te hizo decidir eso? El otro día estaba horneando en el taller, y una de las instructoras me dijo que tenía talento, que mis panes quedaban esponjosos. Y yo, me sentí orgullosa. Fue la primera vez en años que alguien me decía que era buena en algo, y yo le creí. ¿Por qué le creíste a ella? Porque no me estaba diciendo que lo hiciera mejor, solo me estaba reconociendo, sin condiciones. Esa forma de hablarte es importante, lo sé, y estoy empezando a hacer esa voz para mí misma. Anoté algo en mis notas mientras la escuchaba. Las sesiones 22 a 25 fueron similares. Andrea compartía pequeñas victorias. Había confrontado a una compañera que intentó intimidarla. Había llamado a su mamá y por primera vez le había dicho que no aceptaba sus comentarios sobre Rodrigo. ¿Cómo reaccionó? Se enojó. Colgó, pero después de colgar yo no me sentí culpable. Me sentí fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque elegí no escuchar algo que me lastimaba. Elegí protegerme. Esa elección es tuya. Nadie te la puede quitar. Lo sé. La sesión 26 fue especial. Andrea llegó con un sobre. Le escribí una carta, a mí misma. Bueno, a la Andrea de hace un año, cuando recién llegué aquí. ¿Puedo leerla? Sí, por eso la traje. Abrí el sobre. La carta estaba escrita en letra apretada, cuidadosa. Querida Andrea, ahora mismo todo te pesa. Te sientes culpable, asustada,
convencida de que arruinaste tu vida. Pero quiero que sepas algo. Ese día en el cumpleaños de la mamá de Rodrigo, cuando tomaste ese cuchillo, no estabas pensando con claridad, estabas desbordada. Eras una mujer que había aguantado demasiado. Durante 3 años te hicieron creer que eras fea, torpe, inadecuada. Te hicieron sentir que debías agradecer que alguien te quisiera. Te convencieron de que sus insultos eran amor, pero no lo eran. Y aunque lo que hiciste tuvo consecuencias, aunque estés pagando por ello, quiero que sepas que no te arrepientes. No porque esté bien apuñalar a alguien, sino porque ese momento fue el primero en años que dijiste, basta, las cosas van a mejorar, vas a encontrar a alguien que te escuche sin decirte qué sentir, vas a empezar a dibujar otra vez, vas a hacer amigas, vas a aprender a hacer pan, vas a estudiar y lo más importante, poco a poco vas a volver a reconocerte. No va a ser fácil, habrá días en los que dudes y otros en los que te sorprendas a ti misma. Eso también es parte del camino, y algún día sin darte cuenta, empezarás a pensar primero en ti. Ese día vas a notar que algo ya no pesa igual. Con cariño, Andrea, la del futuro. Terminé de leer despacio, con un nudo en la garganta. Es hermosa, sí, y creo que estás en un momento distinto ahora. Andrea abrió los ojos sorprendida. ¿Qué? No, usted es importante. Lo fue. Pero Andrea, esa carta dice cosas que antes necesitabas escuchar de otros, y ahora te las dices tú. Ya no necesitas que yo te diga quién eres, lo sabes tú. Todavía la necesito. Me tienes, siempre me vas a tener, le dije. Pero tal vez ya no cada mes, tal vez menos seguido. Andrea se quedó callada, vi el conflicto en su rostro, miedo de perderme, pero junto al miedo había algo distinto, algo nuevo. ¿Puedo venir si lo necesito? Siempre. Entonces, tal vez cada 3 meses. Perfecto, sonrió. Gracias, doctora Elena, por todo. Gracias a ti, Andrea, por confiarme tu historia. Asintió sin decir nada más. Pasaron 3 meses antes de que Andrea volviera. En ese tiempo pensé en ella seguido. Me preguntaba cómo estaría, si seguiría horneando, si habría terminado el gorro para la hija de María, si habría abierto las cartas de Rodrigo. Pero no la busqué, sabía que necesitaba ese espacio. Cuando finalmente llegó para la sesión 27, algo en ella era distinto. Llegó con el cabello más largo, recogido en una trenza. Su uniforme seguía siendo el mismo gris de siempre, pero algo en cómo lo llevaba era diferente, más erguida, más presente. Doctora Elena, Andrea, ¿cómo has estado? Se sentó. Esta vez cruzó las piernas cómodamente, no las manos sobre el regazo. Las piernas. He estado bien, realmente bien. Cuéntame, terminé mi secundaria, fui la primera de mi clase. Andrea, lo sé, yo tampoco lo creía, pero estudié mucho, y resultó que soy buena para las matemáticas. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Sonrió. Rodrigo siempre decía que era tonta, que no entendía nada, pero saqué 10 en mi examen final de matemáticas. ¿Cómo se sintió? Como una confirmación, como darme cuenta de que no todo lo que él decía era cierto. Necesitabas esa prueba, pensó. Sí, creo que sí, porque una cosa es que usted me diga que él mentía, otra cosa es comprobarlo yo misma. Y ahora lo comprobaste. Sí, nos quedamos en silencio cómodo. También pasó otra cosa. ¿Qué? Rodrigo se divorció. Me sorprendí. Ya, sí, duró 6 meses con la nueva esposa. Mi mamá me lo contó. Dijo que él decía que ella era insoportable, que lo controlaba, que no lo dejaba ser él mismo. Era difícil no notar la contradicción. ¿Cómo te hizo sentir eso? Al principio, satisfacción. Como ya ves, yo no era el problema, pero después, tristeza. ¿Por él? No, por ella, porque sé exactamente lo que vivió, y sé que probablemente piense que es su culpa. ¿Pensaste en contactarla? Sí, pero luego me acordé de lo que usted dijo, que ella tiene que descubrirlo sola. ¿Estás de acuerdo con eso todavía? No sé, pero tampoco es mi responsabilidad salvarla. Yo todavía estoy aprendiendo a salvarme a mí misma. Asentí. Andrea asintió. También dejé de hablarle a mi mamá. Esto sí me sorprendió. Porque me di cuenta de que cada vez que hablaba con ella me sentía pequeña otra vez. Me preguntaba por Rodrigo, me decía que debería intentar apelar mi sentencia, me recordaba que estaba desperdiciando mi vida. ¿Y tú qué piensas?
Pienso que no estoy desperdiciando nada. Estoy estudiando, aprendiendo, creciendo. Eso no es desperdicio. No, definitivamente no lo es. Pero ella no lo ve así, y ya me cansé de intentar que lo vea. ¿Crees que alguna vez lo verá? No, porque implicaría aceptar cosas que probablemente no está lista para ver. Eso tenía sentido. Lo sé, y está bien. Yo no necesito que ella lo entienda, solo necesito entenderlo yo. Anoté algo en mis notas mientras la escuchaba. Andrea, ¿recuerdas cuando llegaste aquí, nuestra primera sesión? Sí. ¿Recuerdas qué dijiste? Dije, no sé, muchas veces. Sí, era mi respuesta para todo. ¿Cuándo dejaste de decir no sé? Pensó. No sé exactamente. Se detuvo. Nos miramos, nos reímos. Creo que fue gradual. Primero empecé a saber cosas pequeñas, que me gustaba dibujar, que quería estudiar, que no quería ver a Rodrigo, y de ahí, siguió creciendo. ¿Qué sabes ahora que no sabías hace un año? Andrea se tomó su tiempo. Sé que no soy fea, no soy hermosa quizá, pero no soy fea, soy solo yo, y eso está bien. ¿Qué más? Sé que puedo cocinar, no como chef profesional todavía, pero puedo hacer un buen pan, un buen mole. Y eso es suficiente. ¿Qué más? Sé que merezco respeto, que nadie tiene derecho a humillarme, ni mi pareja ni mi familia, ni nadie. ¿Qué más? Sé que el silencio no es paz, que callarme para evitar conflicto no me protegía, me mataba por dentro. Y ahora hablo, no siempre, no con todos, pero cuando importa hablo. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Yo también estoy orgullosa de mí, y eso es nuevo. La sesión 28 fue 3 meses después. Andrea llegó con una noticia. Me aprobaron para un programa de liberación anticipada. Mi corazón dio un salto. ¿En serio? Sí. Por buena conducta. Por completar mi educación. Por participar en los programas. Salgo en 6 meses. Andrea, lo sé. Estoy aterrada. ¿De qué? De todo. De estar afuera. De tener que conseguir trabajo, de ver a gente, de que Rodrigo me busque. ¿Crees que te va a buscar? No sé. Pero tengo miedo de que si lo hace, voy a caer otra vez. ¿Por qué crees eso? Porque sigo siendo yo. Sigo teniendo momentos de inseguridad, de duda. ¿Qué pasa si afuera me olvido de todo lo que aprendí aquí? Es normal tener miedo a eso. ¿Cómo lo sabe? Porque todo esto lo fuiste descubriendo a tu ritmo. Andrea no parecía convencida. ¿Y si vuelvo a ser la Andrea de antes? No eres la misma persona que llegó aquí. Eso ya es evidente. No me siento tan diferente. Pero lo eres. Antes te costaba decidir. Ahora al menos sabes qué quieres intentar. Supongo. Andrea, confías en ti misma. Vaciló. Más de lo que confiaba antes. Pero no completamente. Eso es honesto. Y está bien. La confianza total en ti misma vendrá con tiempo. Con cada decisión que tomes por ti, con cada vez que digas no cuando quieras decir no. Y si me equivoco, te vas a equivocar. Todos nos equivocamos. Pero equivocarte no significa que seas débil. Significa que eres humana. Las últimas 3 sesiones fueron de preparación. Hablamos de cómo sería la vida fuera, de los desafíos, de las tentaciones de volver a patrones viejos. Hablamos de qué podía hacer cuando se sintiera abrumada y de a quién podía acudir si necesitaba apoyo. Doctora Elena, puedo llamarla cuando salga. No voy a estar aquí. Se quedó helada. Que me jubilo en 2 meses. Es mi última temporada como voluntaria. ¿Por qué no me lo había dicho? Porque no quería que sintieras presión, que pensaras que tenías que aprovecharme antes de que me fuera. Pero, ¿cómo voy a hacer sin usted? Vas a seguir encontrando tu manera. Vas a confiar en ti. Y si necesitas apoyo, hay otros terapeutas. Te daré referencias. Andrea tenía lágrimas en los ojos. Usted cambió mi vida. No, tú cambiaste tu vida. Yo solo te acompañé. No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo. Pero Andrea, hay algo que ya no es igual que antes. Y eso se nota. Siempre la voy a necesitar. Vamos a seguir estando de alguna forma, solo que distinta. La última sesión, la número 30, fue 2 semanas antes de que Andrea saliera de prisión. Llegó con un regalo, un gorro tejido, azul claro con un borde blanco. Es para usted, para el invierno. Andrea, es hermoso. No es perfecto. Hay un error aquí. Señaló una puntada irregular. Lo hace más especial.
Eso es lo que Sofía siempre dice, que las imperfecciones son las que hacen algo único. Sofía es sabia. Nos sentamos por última vez. ¿Cómo te sientes? Asustada, emocionada, triste de irme, feliz de salir, todo al mismo tiempo. Eso es normal. Doctora Elena, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Usted cree que soy buena persona? La pregunta me rompió un poco. Sí, creo que eres una persona buena que hizo algo desesperado en un momento desesperado. No soy violenta. Fuiste violenta una vez. En 3 años de abuso. Eso no te define. A veces todavía me asusto de mí misma, de lo que fui capaz. Es bueno tener ese miedo. Significa que respetas el poder de tus acciones. Pero no dejes que ese miedo te paralice. ¿Cómo hago eso? Canalizándolo. Cada vez que sientas rabia, haz pan, dibuja, escribe, habla conmigo en tu mente, pero no lo guardes hasta que explote. ¿Usted cree que voy a estar bien? La miré. Esta mujer de 25 años que había sobrevivido tanto. Sí, creo que vas a estar más que bien. Creo que vas a estar bien. Andrea sonrió entre lágrimas. Gracias. Por todo. Gracias a ti, Andrea, por recordarme por qué hago esto. Nos quedamos en silencio. Un silencio lleno, cómodo, completo. Finalmente Andrea se levantó. En la puerta se detuvo. Me miró una última vez. Adiós, doctora Elena. Adiós, Andrea. Cuídate mucho. Se fue, y yo me quedé sola en esa sala pequeña con paredes verdes. Miré el gorro que me había tejido. Toqué la puntada irregular con cuidado. Pensé en la primera vez que la vi sentarse en esa silla, con las manos cruzadas sobre el regazo. Una mujer convencida de que era pequeña, fea, inadecuada, y pensé en quién era ahora. Una mujer que sabía su valor, que podía poner límites, que tenía planes, sueños. No perfecta, todavía con miedos, con dudas, con cicatrices, distinta, más consciente. 2 meses después, me retiré oficialmente. Mi última semana en Santa Marta organicé una pequeña despedida. Varias de mis pacientes vinieron. Lucía, que ya había salido y conseguido trabajo. Mariana, que ahora ayudaba en el taller de costura. Sofía, que me regaló una bufanda que combinaba con el gorro de Andrea. Pero Andrea no vino, porque ya estaba afuera, viviendo, y eso era exactamente como debía ser. 3 meses después de mi retiro, recibí una carta. Era de Andrea. Querida doctora Elena, perdón por no escribir antes. Ha sido intenso. Conseguí trabajo en una panadería pequeña en La Condesa. Es de una señora mayor que se llama Doña Carmen. Cuando le conté mi historia, dijo, todas hemos hecho cosas que no podemos cambiar. Lo importante es lo que hacemos después. Me dio una oportunidad. Hago pan todos los días. Me levanto a las 5 de la mañana. Amaso, hornea, decoro. Mis manos huelen a harina siempre. Y me encanta. También terminé el curso de repostería. Estoy pensando en tomar clases de decoración de pasteles. Alquilé un cuarto pequeño. No es mucho, pero es mío. Nadie me dice cómo decorarlo. Nadie me critica si dejo los platos sucios un día. Mi mamá llamó una vez. Le dije que no estaba lista para hablar. Colgó. No ha vuelto a llamar. Y está bien. Rodrigo no me ha buscado. Al principio tenía miedo cada vez que veía a alguien parecido. Pero ya pasaron meses y nada. Creo que realmente siguió adelante. Y yo también. Conocí a alguien. No romántico. Una amiga. Se llama Patricia. Trabaja en la panadería también. Es mayor. Tiene como 40 años. Me recuerda a usted a veces. Me escucha sin juzgar. Todavía tengo días malos. Días donde dudo. Donde me siento inadecuada. Pero ya no me quedo en esos días. Hago lo que usted me enseñó. Respiro. Escribo. Hago pan. Y funciona. No sé si alguna vez va a leer esto. Pero necesitaba que supiera que estoy bien. Que todo lo que hablamos, todo lo que aprendí lo llevo conmigo. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver. Gracias por no rendirse cuando yo quería rendirme. Gracias por enseñarme que el silencio no era mi único idioma. Con cariño, Andrea. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en una caja donde guardo todas las cartas importantes de mi vida. Y pensé en Fernando, en cómo me dijo una vez que me involucraba demasiado. Pensé en eso un momento, y no lo vi como un defecto. Andrea no había estado sola, y ahora seguía su camino. Hoy,
5 años después de conocer a Andrea, ya no trabajo en Santa Marta, ya no doy terapia, pero a veces cuando camino por la Condesa, paso frente a una panadería pequeña y a través del vidrio veo a una mujer joven amasando pan, con el cabello recogido, la espalda derecha, una pequeña sonrisa. No entro, no me presento, porque ella ya no me necesita, y para mí con eso bastaba.